nos dedicamos a observar el paisaje, a observar la naturaleza, el emplazamiento, las necesidades de nuestros usuarios. Y cuando nosotros observamos el paisaje, pero ya empezamos a juntar toda esta investigación, todas estas distintas observaciones, tanto los arquitectos como los ingenieros han empezado a comprender cómo los animales o las plantas se estructuran en sí mismos, cómo se estructuran los árboles, cómo algunos animales, como por ejemplo el pájaro, en este caso, logran diseñar y construir sus propias habitaciones. Incluso observamos también insectos. Y dentro de toda esa gran observación, yo hoy día les voy a mostrar algunos referentes y cómo, en base a los diseños de la naturaleza, de la fauna y la flora, nosotros hemos diseñado y finalmente construido estos proyectos. En las diapositivas ustedes bueno, ven lo que es el diseño directamente de los árboles, el diseño del pájaro emparrotado, y el diseño de lo que vendría a ser la guarida, ¿no es cierto?, del gusano de seda. Vamos a empezar por lo que son las termitas. La termita es un insecto que tiene sus guaridas a 6 metros aproximadamente bajo tierra. Y dentro de esos 6 metros bajo tierra, ustedes van a encontrar algo parecido a esto, que es un sistema, ¿no es cierto?, que tiene habitaciones, por decirlo así, tiene toda una cámara de incubación. Aquí van a encontrar los huevos de las termitas, por eso es tan difícil matarlos. Van a tener salidas, obviamente, a lo que es el aire, por ahí van a buscar comida, van a comerse las maderas de las casas, y tienen conductos de ventilación. Ahora, este sistema de ventilación, que es lo que vamos a fijarnos hoy día, está relacionado con lo que es la temperatura del agua y de la geotermia, y las salidas de esta temperatura hacia el exterior a través de un efecto chimenea. El aire ingresa por los conductos de ventilación, se enfría en la zona del agua y sale a través de un tiraje por lo que es esta chimenea principal. Todo eso hace que el sistema climático de estos proyectos sea muy eficiente. Tan eficiente que uno podría encontrar una temperatura exterior de 40 grados y tener una temperatura interior de 20 grados. Así, parte de lo que se conoce como geotermia de baja entalpía, lo pueden encontrar también como parte de lo que es el efecto Venturi, este sistema, ¿no es cierto?, de reciclaje y movimiento del aire, y también lo van a encontrar como pozos canadienses. Toda esa información que nosotros recopilamos observando todas las guaridas, todos estos nidos, ¿no es cierto?, de termitas, se ha aplicado en distintos proyectos. Nosotros en la universidad trabajamos en el proyecto del Construye Solar, que se presentó un prototipo de vivienda sustentable en Maipú, y también lo van a encontrar en el Centro Skate en Harare, donde, si ustedes se fijan, tienen 2 conductos que van a conectarse a la parte inferior de la Tierra. Tienen un conducto de ventilación que va a hacer que ingrese aire. Este aire va a ingresar a una temperatura, se va a enfriar, y producto del efecto Venturi, que vendría a ser la relación que hay entre el aire exterior y aire interior, en donde hace que, como tengo aire más caliente en la parte superior, el aire caliente sube.
La convección hace que el aire caliente siempre tienda a mantenerse en las zonas altas y por lo tanto va a subir. Y va a hacer que tenga un tiraje, que yo tire el aire a través de todas las oficinas y entonces bajo, en este caso, de la temperatura, ¿no es cierto?, desde el exterior, que tenemos 82 grados, a 75 grados Fahrenheit en el interior. Ahí tienen las imágenes de las zonas Fahrenheit. Va creciendo en los costados y permite que también esta vegetación aporte con humedad, ¿no es cierto?, y baje las temperaturas de lo que es el medio ambiente interior. Y aparte de eso, tenemos directamente las oficinas que ya tienen 4 grados Fahrenheit menos que lo que es el interior, la plaza central y el exterior de este proyecto, ¿ya? Entonces, la habitabilidad, como yo me siento confort, me siento con muchísimo calor, es mucho mejor en el interior de este proyecto. Valentina, yo no estoy leyendo los chats. Hasta ahora no ha habido ninguna consulta. Otro proyecto que tenemos es lo que vendría a ser el rascacielos de Burj Khalifa en Dubái, de los Emiratos Árabes, que tomó directamente el lirio, la flor del lirio, para hacer su diseño. Y esto simplemente toman el diseño, es un diseño que a mí me permite tener un proyecto de base mucho más alta y si se fijan, se va generando una esbeltez hacia el interior. Aquí simplemente el diseño va a ser lo que representa en arquitectura la parte conceptual de este proyecto y no parte de lo que es el diseño estructural como soporte. Eso es otra de las cosas que los arquitectos suelen hacer en su proceso de diseño. Toman un concepto desde el punto de vista de imagen y en las observaciones del paisaje, naturaleza o referentes, lo aplican a un nuevo proyecto de arquitectura. Como ustedes ven, la parte base de este proyecto comienza, ¿no es cierto?, en lo que vendrían a ser los niveles 0 e inferiores, la planta baja, y después va simplificando la forma hasta que llega a lo que es el piso 27, en donde termina directamente en una torre de estas de comunicación. Otro referente que nosotros tomamos es el del pájaro emparrado. Este referente no solo lo observamos nosotros, sino que también lo observaron los primeros habitantes que no utilizaban la roca como un lugar de emplazamiento, como un lugar de habitar. No utilizaban las cuevas. ¿Y por qué los habitantes, ya estamos hablando desde lo que es la prehistoria, tomaban estos proyectos? O sea, tomaban estos conceptos porque les permitía generar una habitación movible, un refugio movible. ¿Qué concepto tomaron? Tomaron un concepto que hoy día nosotros conocemos como estructuras recíprocas. Las estructuras recíprocas fueron avanzando, les dije, desde lo que vendría a ser la prehistoria hasta lo que vendría a ser hoy día con prototipos o proyectos de construcción. ¿Qué es lo que hace el pájaro? Si se fijan en las imágenes, que ya esta es una abstracción obviamente, de lo que vendría a ser un piso típico medieval. Ojo que después de lo que son los habitantes de la prehistoria
Los chinos obviamente trabajaron mucho con este tipo de construcción, en ese tiempo había menos desarrollo estructural, y mientras lo que eran la zona asiática, los chinos especialmente, trabajaban este tipo de estructuras, los romanos trabajaban con lo que vendría a ser los arcos dentro del desarrollo de sus proyectos. Pero esta estructura recíproca se basa en tener apoyos uno sobre otro, en donde un elemento y se va en los distintos puntos, ¿no es cierto?, para poder solucionar una base o una superficie. Entonces, se llama recíproca porque si yo saco uno de estos elementos, uno de estos miembros, se cae absolutamente todo lo que es la estructura. Esta estructura del pájaro funciona que es colaborativa, porque cada uno de los elementos, de los miembros de esta estructura colabora con el otro para poder generar el soporte estructural. Aquí tienen un ejemplo, este es bastante actual, del el RFS Pavilion, que es directamente de una de las universidades de Inglaterra, en donde se hacen estudios y prototipos con las estructuras recíprocas. Pero también están estas otras imágenes referenciales, y si se fijan, esto es directamente un proyecto de construcción del Seiwa Bangur Hall, de Kasichu Karo y si. Y aquí tenemos otro que es de Kengokuma, también con otro sistema de estructura recíproca. Dentro de las estructuras recíprocas vamos a encontrar muchísimas diferentes estructuras, y una de ellas es la que utiliza Kengokuma para diseñar todo el proyecto del puente con un apoyo y dos apoyos laterales. Y como ustedes ven en la imagen del detalle, se van apoyando. Este elemento se apoya después en las otras vigas, pero pasa por debajo de esta, si se fijan. Y lo mismo va pasando con todos los otros, que su primer apoyo es bajo la viga de soporte y después comienzan sobre la viga de soporte. Y eso va haciendo que funcione muy parecido a lo que Leonardo da Vinci construyó para el puente estructural de Leonardo da Vinci. La tercer tipo de estructura que les traigo es la estructura del árbol. Esto es un sistema de vigas y pilares que se basan en lo que es la estructura directamente de un árbol. ¿Qué estructura? La estructura del tronco con lo que son las ramas superiores y la parte ya de formación, ¿no es cierto?, de las ramas menores. Entonces, si se fijan, tenemos un tronco principal dentro de la estructura, tenemos elementos de soporte, y esos elementos de soporte se van ramificando para generar dentro de esas ramificaciones menores que llegan a cubierta. ¿Qué es lo que me permite hacer esto? Liberar el espacio inferior en zonas como hall, aeropuertos, capillas, etcétera, que han sido construidas con este sistema estructural. Todas las cargas de soporte van a bajar al suelo solo por el tronco de este sistema estructural tipo árbol. Ahí ustedes ven un referente, obviamente, donde el árbol es bastante más parecido a un árbol, y un referente donde este sistema estructural tipo árbol ya obviamente es mucho más abstracto y se trabaja directamente con elementos de madera. Aquí tienen la estructura de árbol de la capilla Agri. Y dentro de ese sistema, ¿cierto?, van a entrar estos pilares laterales que van a ser el soporte del espacio de folleto y de la bóveda de lo que es la capilla, liberando lo que es el espacio central para crear, ¿no es cierto?,
tanto la observación visual de este fondo de ventana con el paisaje, pero además de eso dándole protagonismo al centro del proyecto. Y si se ven aquí, si se fijan aquí, perdón, todo el sistema termina con tensores de acero que están complementando la estructura. Aquí tienen otro de los detalles dentro de lo que es el dibujo o los elementos que nosotros usamos para diseñar algo como esto, ¿no es cierto?, que vendría a ser para nosotros un corte o una elevación de fachada. Ustedes lo van a en un elemento abstracto, en donde el dibujo de corte, si se fijan, va a mostrar la parte del subsuelo, van a mostrar las partes superiores, van a mostrar la estructura y finaliza siempre este corte, ¿no es cierto?, en la techumbre. Eso nos permite a nosotros diseñar, pero también vamos a utilizar otros planos, como por ejemplo el plano de techo, las métricas, los elementos, ¿no es cierto?, de isometría explotada, escantillón, que nos va a permitir ir viendo los materiales que se van dando, y ya los elementos abstractos, ¿no es cierto?, que dicen cómo se van uniendo estas líneas que son parte de la isométrica explotada, nos van a permitir ir relacionando la parte del subsuelo y techumbre en un mismo dibujo. Y eso nos permite ir entendiendo cómo funcionan, ¿no es cierto?, las estructuras, cómo se deben construir y si tienen algún problema, ¿no es cierto?, entre el sistema estructural, el revestimiento o muchas veces las instalaciones también que hacen que hagan constructura. Todo eso nosotros lo debemos resolver antes de que se construya el proyecto. Y mucho de su trabajo se va a basar en esto, en la inspiración, después la abstracción de la inspiración y en el dibujo, para que podamos hablar con constructores, con ingenieros, con maestros y podamos ir resolviendo un proyecto en el tablero para que pueda llegar a concretarse. Aquí tenemos una estructura de tensores. Esta estructura de tensores es parte de lo que hace el gusano de seda para poder afirmar sus capullos. Si se fijan, aquí está el capullo del gusano de seda. Dentro de este espacio es donde obviamente él va a esperar varios meses, pero este capullo se tiene que colgar. Ellos lo afirman a una estructura, no lo dejan como un huevo, ¿no es cierto?, en un nido, sino que hacen nidos colgados, por decirlo de una forma. Y dentro de esos nidos colgados, ellos van generando este sistema de soporte que nosotros lo abstraemos en un tensor. Y es el tensor el que nos permite a nosotros hacer construcciones con membranas, con carpas, con elementos, ¿no es cierto?, de cubierta, o incluso proyectos estructurales más complejos como estos estadios, ¿no es cierto?, que se observan ahí. Dentro de lo que es el referente está el terminal del Aeropuerto Internacional de Denver, de 1995. Les dije que también nosotros observábamos mucho lo que son los sistemas estructurales de los... en el caso de las abejas, ellos van a construir todo un nido dentro de lo que vendría a ser, ¿no es cierto?, el enjambre, y este nido, esta colmena, va a permitir alimentar a sus larvas a lo largo del tiempo. Este sistema estructural es el que ustedes ven aplicado en este proyecto que vendría a ser el Watercube Stadium de Pekín, del arquitecto Arup y Partner.
si se fijan, es un sistema estructural también colaborativo que va a permitir generar espacios muy largos sin ningún apoyo. O sea, yo en zonas como piscina no puedo crear apoyos, no puedo crear pilares intermedios. Y entonces para poder generar este apoyo, yo voy creando todo lo que es el diseño de este estadio en base a la estructura de la colmena. Y ya la última estructura que les quiero mostrar es la estructura de conchas o shell structures, de lo que es el tipo estructural de membranas que va a cubrir, que es parecido a lo que veíamos antes en el estadio, pero que va a cubrir un espacio cerrado a través de un elemento delgado de distintos materiales. Podemos ver membranas de acero, membranas de hormigón, membranas de madera, membranas de tela, y que me va a permitir crear una espacialidad interior basada en la geometría de lo que es la estructura superior. Estructura de concha de lo que vendrían a ser distintos proyectos, se las voy a mostrar en lo que es el templo Baihai de Nueva Delhi, de Faribor Saba. Esto se diseñó y se comenzó a construir alrededor del año 70 y como ustedes ven está compuesto de 27 pétalos. Él basó todo su diseño en la flor de loto. Y como dice lo que es la charla, vamos de la maqueta al proyecto. El concepto, él lo comienza a desarrollar así. Toma la flor de loto, la observa, hace toda una observación de cómo es su estructura. Aquí es más que el diseño. Él observó la estructura de lo que vendrían a ser estos elementos, que finalmente es una parábola y una contraparábola que toman lo que vendría a ser el pétalo en sí mismo y lo conceptualizan en esta flor que vendría a ser el templo. Ahí tienen el plano de planta, cómo se van desarrollando los distintos pétalos y cómo se emplazan, ¿no es cierto?, en el lugar. Aquí ven planos de cortes, si se fijan, aquí está cortada lo que es la estructura, dibujado lo que es parte del domo, que veíamos en las imágenes iniciales, con su sistema estructural de parábolas y contraparábolas. Y aquí ven el sistema constructivo de ese elemento. Parte de ese sistema constructivo está compuesto por un sistema de arco de cerchas, y que reciben el soporte estructural. Y ahí ya ven la última imagen de lo que es la presentación, de lo que vendría a ser la cúpula, por donde llega todo lo que es la iluminación central de este templo. Recuerden que esto es un templo, ¿no es cierto?, que se va a utilizar para recibe a distintas cualquier expresión cultural, religiosa, dentro de que vendría a ser el desarrollo espiritual. Y entonces, si ustedes se fijan, estos nervios, que son los que se veían antes, son los que tienen la terminación constructiva. Todo este templo se revistió interiormente de mármol. Y pueden observar cómo estos nervios van a llegar hasta el suelo, que son estos elementos centrales que van a llegar hasta el suelo y que van a permitir, ¿no es cierto?, que esta flor de loto se transforme en el templo Baihai. Eso ha sido todo lo que les quería mostrar. Muchas gracias por venir a esta charla y espero verlos y verlos a todos el próximo año en lo que es la carrera de arquitectura. Ahí van a encontrarme tanto a mí como a otros profesores, y en lo que es la asignatura que hago yo, que es Construcción 1 y Construcción 2, van a poder desarrollar conmigo varios
y sistemas constructivos para poner en práctica parte de lo que aprendieron hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Estuvo muy, muy interesante la charla de hoy. Y invitar también a los chicos que si tienen alguna consulta la pueden dejar en el chat, como también pueden prender sus micrófonos y hacernos llegar sus consultas. Mientras tanto voy a compartir pantalla. En el chat, Victoria Ríos nos comenta de que no tiene ninguna duda y fue una charla muy buena. Mientras que Renata nos pregunta, ¿qué tan amplio llega a ser el campo laboral? ¿Cómo ha sido su experiencia con la carrera y sus ramos? ¿Y cuál fue su principal motivación para entrar a esta carrera? Bueno, como decía en un principio, lo que es arquitectura como tal tiene un amplio espectro. De partida tenemos arquitectos que se dedican al diseño como tal, o sea, arquitectos que como lo que vendría a ser el templo Baijal que ustedes vieron, se dedican a hacer el diseño y conceptualizan fenómenos o responden a necesidades. Hay distintas formas, obviamente, de llegar a un diseño y van a estar diseñando constantemente, ya sea proyectos de baja escala, una casa, una cabaña, incluso un objeto de arquitectura puede ser parte de lo que es un memorial, hasta proyectos de muy gran escala, como por ejemplo son las ciudades, que también son diseñadas por arquitectos. Pero dentro de toda esa gama también encontramos arquitectos que son más técnicos, que se van a dedicar a la parte constructiva, por ejemplo, a fiscalizar construcciones como hitos, eh, a responder a todo lo que vendría a ser sistemas de análisis en base a computación, a hacer todo lo que son los trámites, por ejemplo. Tengo compañeros que se dedican a hacer tasaciones que definen cuánto vale una casa. Pueden ir a tu casa y decir, ya mira, tú tienes estos materiales, tu casa tiene tantas piezas, se encuentra en este barrio, etcétera, y le va a dar un valor económico a tu casa. Hay otros arquitectos que se dedican a ser peritos judiciales cuando hay desastres, cuando se cae una estructura. Las estructuras en Chile, para responder también a otra de las preguntas que estaba en el chat, vendría a ser un 99% seguras. Nuestra norma incluso es mucho más estricta que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sismos que van a definir cómo es el sistema estructural y constructivo de nuestros proyectos. Entonces, la única forma en que una estructura tenga menos seguridad que la que yo te digo es porque se hizo mal, porque de alguna forma alguien hizo mal su trabajo, ya sea el arquitecto que diseñó mal el proyecto, el calculista que lo calculó mal, eso es un ingeniero o un arquitecto. Los arquitectos también pueden ser calculistas, tienen que hacer eso sí una especialidad, ya los constructores como tal, tanto la empresa constructora como los maestros que desarrollaron el proyecto. Pero si eso no pasa, vas a tener entre un 90 y un 99% de seguridad en las construcciones chilenas. Además de eso, pasamos por revisiones. Nosotros diseñamos, después viene, como les decía, un ingeniero que es un calculista o un ingeniero estructural, ¿no es cierto?, que se va a dedicar a definir si los pilares, si las vigas o el sistema estructural que estamos proponiendo es el adecuado.
Y en viviendas pequeñas, la normativa, o sea, una vivienda de hasta 2 pisos y 140 metros cuadrados, la normativa indica cómo debe hacerse tanto el sistema de vigas y pilares para que sea seguro. Entonces, en un proyecto o muy pequeño o uno muy, muy grande, vas a tener distintos niveles de revisión que te van a asegurar que no se caiga o que un edificio no se caiga. ¿Cuál ha sido mi experiencia con los ramos y con la carrera y por qué entré a arquitectura? A ver, yo entré a arquitectura porque me gustaba no solo el diseño, sino mucho la parte constructiva. De hecho, me demoré en decidirme si me gustaba más la arquitectura o la construcción. La arquitectura para mí era más amplia. Me podía dedicar no solo a parte sino también a investigar, a revisar proyectos, a todo lo que significaba diseñar, y también a otros aspectos que no se los he comentado, pero por ejemplo el urbanismo, un arquitecto también se puede dedicar al urbanismo, dentro de lo que es diseñar ciudades y la evaluación de un sistema urbano. Y por eso para mí era importante, ¿no es cierto?, poder tener esa actitud. Y los ramos, a mí personalmente, creo que lo que más me costó fue más. Ojo, yo entré a estudiar con 2 hijos y más tarde que ustedes. Tenía 23 años cuando entré a estudiar y se me habían olvidado un poco las matemáticas. Y entonces me costaron un poco. Pero el resto de la carrera me dio muchas satisfacciones. A mí me gustó estudiando. Me gustaron los profesores. Hay profesores que son muy, muy incentivadores. Hay profesores que te sacan más allá de tus capacidades, o sea, logran tú, Alanaís, Giselle, Amelia, etcétera, sean mucho más allá de lo que ustedes mismas sueñan con ser. Y eso para mí fue fantástico. Los profesores de lo que es la carrera de arquitectura de la UTEM, muchos de ellos me di cuenta que potencian lo que tú quieres y sueñas llegar a ser. Edwin, me estás... cuando una estructura es demasiado alta, ¿qué se hace primero? Bueno, siempre se diseña y se parte por lo que son las fundaciones, pero va a depender del sistema estructural especialmente, ¿ya? Yo hoy día enfoqué la charla en lo que era naturaleza, pero tenemos muchos sistemas constructivos y muchos sistemas estructurales. Los edificios más grandes hoy día hacen una cosa muy parecida a lo que vendría a ser el esqueleto, el sistema, lo que es el cuerpo humano. Y un exoesqueleto va a tener distintas capas estructurales. Ejemplo, para uno, hay varios que tienen un núcleo estructural y ese núcleo estructural es normalmente hormigón con acero. Ese núcleo va a tener unos nervios que van a conectar una segunda normalmente es una primera capa de acero o de madera muchas veces, que va a ir generando muy parecido a lo que vendría a ser los nervios en las ramas del árbol. Después van a tener un sistema estructural exterior que va a ser el que va a unir la parte más visible, ¿no es cierto?, del edificio con lo que es la parte interior. Y esos 3, 4 o 5 sistemas estructurales son colaborativos. Y entonces yo no voy a tener solo una estructura, sino voy a tener un sistema estructural que va a ayudarse uno con el otro. En el edificio del caso de Dubái,
tiene todo lo que es una estructura de hormigón, lo que llamamos, pero obviamente con diferencias, y que se va a mezclar con un exoesqueleto exterior que va a ir creando lo que son la estructura. No sé si tienen alguna otra pregunta, parece que la última era la de Edwin, o si hay alguna que no respondí muy bien.